7:33 de la mañana, estamos listos para iniciar nuestra entrevista con el asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel. Hoy vamos a conversar sobre temas de la consulta popular y, por qué no, también las alianzas en la Asamblea Nacional. Asambleísta, muy buenos días y bienvenido a Noticias 7. Querida María Mercedes, muy buenos días. Estimado Lautaro, un placer, un saludo a todos los televidentes. Y siempre es un placer estar aquí y poder conversar sobre los temas de interés nacional. Asambleísta, comencemos con lo más nuevo. Ustedes, como la bancada de Construye, anunciaron ayer que van a emprender una solicitud de juicio político a la ex ministra de Energía, Andrea Robo. Por favor, cuéntenos más detalles de qué se trata este pedido y qué causales tienen ustedes para fundamentarlo. Bueno, en principio mencionar que estamos ante una ex ministra de Energía que definitivamente viene a trastocar, digamos, toda la dinámica que ha venido sucediendo en el país. Es una exministra que fue parte del pacto que inició esta Asamblea Nacional. Ella era una cuota, efectivamente, de la Revolución Ciudadana dentro del gobierno nacional, y el interés en este momento es llevarla a juicio político por incumplimiento de funciones. No creo que valga ni siquiera argumentar por qué existe este incumplimiento de funciones. Evidentemente, los apagones nos muestran qué es lo que está sucediendo en el país. Quienes están detrás de esto, en principio, son los personeros del Ministerio de Energía. Y evidentemente, esta ministra, al ser una cuota del pacto, algo que nosotros le hemos dicho al presidente de la República desde el inicio del periodo legislativo, en nuestro caso, y de él presidencial, que con las mafias no se pacta. Lamentablemente, él decidió mantener esa condición, decidió mantener a esta mala representante, y evidentemente en este momento estamos sufriendo las consecuencias. ¿Ustedes ya han hablado con otras bancadas para recibir apoyo para esta censura que tendría la ex ministra? Estamos hablando con varios asambleístas y varios espacios de la Asamblea precisamente con el objetivo de llevar a cabo ese interés de completar las 36 firmas que se requieren, y una vez que se completen las 36 firmas, que ya estamos muy cerca de hacerlo, vamos a presentar el juicio político. Esperemos que sea para el día de hoy. Bueno, y con esas deserciones que se han visto en los últimos tiempos del correísmo y de otras bancadas también, hay nuevas alianzas, hay una nueva conformación. ¿Es un nuevo momento de la Asamblea Nacional, asambleísta? Bueno, yo creo que el país está expectante a que se cambien las dinámicas. El pacto de la supuesta gobernabilidad sufrió su primera deserción, que es la bancada de la Revolución Ciudadana, algo que nosotros le venimos diciendo desde el principio. Ellos estaban previsto precisamente que realicen y que tengan una agenda propia, no de país. Y evidentemente ante esta realidad, el presidente Noboa se demoró, se tomó su tiempo para tomar sus decisiones, y el día de hoy estamos viendo y estamos sufriendo precisamente todas estas consecuencias de haber tomado malas decisiones. ¿Existiría una nueva mayoría? ¿Construye, se sube también y acompañaría al gobierno en esta nueva etapa? No. El movimiento Construye es una organización política que tiene una agenda legislativa propia, y nosotros vamos a cumplir con nuestra agenda legislativa. Lo hemos dicho, lo hemos hecho. Cuando hemos votado a favor de lo bueno, y cuando hemos votado en contra, ha sido en contra de lo malo. Lógicamente, aquí nosotros mantendremos nuestra posición. El gobierno no puede contar con los votos de Construye porque no hay ningún acuerdo con el gobierno. Y nosotros, más allá de que somos asambleístas responsables, que pretendemos cumplir con la labor y con el mandato popular para el cual estamos en la Asamblea Nacional, no vamos a ofrecer nuestros votos a ninguno de los espacios de la Asamblea Nacional, sino es en base necesariamente del beneficio ciudadano. Y eso todavía el gobierno nacional ni siquiera nos ha mencionado, ni tampoco ha hablado de lo que está pendiente en su proyecto legislativo y en su plan de trabajo. Pero como siguen el apoyo de la consulta popular en esta ocasión, Construye ha apoyado y ha tomado esa decisión responsable. Sin duda alguna, también esa es una realidad. Nosotros estamos cumpliendo con el pueblo ecuatoriano al ofrecerle nuestro apoyo a la consulta popular en general, pero especialmente a las 3 preguntas que provienen de la vertiente de Construye. Si nosotros revisamos el proyecto, el plan legislativo y el proyecto político que nosotros tenemos para este periodo legislativo, el Movimiento Construye ha propuesto 3 de las 11 preguntas, 3 al menos pertenecen al Movimiento Construye. La extradición, la extinción de dominio sin sentencia ejecutoriada y el contrato laboral por horas. Por eso apoyamos el sí ahí y el sí también en las 11 preguntas. Hay un debate nacional muy grande sobre la modalidad del contrato por horas. ¿Por qué, en consideración de ustedes, sería beneficioso esto?
A ver, el contrato laboral por horas no es la panacea, no es que con eso se solucione el problema del trabajo en el país, y hay que decirle a la ciudadanía la verdad, pero sí ofrecemos darle al menos respiro a ese mercado laboral que está esperando tanto tiempo por un contrato, por una forma de protección laboral que le asegure tranquilidad y que le permita tener el respaldo también del Estado dentro de esto. No es para la gente que ya tiene trabajo formal y que tiene un trabajo adecuado, de acuerdo a las estadísticas, que es del 35% nada más de la gente. Estamos hablando del 65% de la gente que no tiene trabajo. El contrato laboral por horas es para ese 65%. Pero hablaban de estudiantes también ustedes. De la juventud en general, precisamente porque a través del contrato laboral por horas le va a permitir trabajar y estudiar al mismo tiempo con protección del Estado, que eso es algo importante, porque se ha hablado de la precarización, algo que es descabellado en nuestra forma de ver las cosas. También ha dicho sí a la extradición de los criminales. ¿Cuál es la importancia de esa pregunta en estos momentos, asambleísta? La lucha contra el crimen organizado no puede ser una lucha, insensata, una lucha que se puede realizar, y hay que ser honestos, con el sistema judicial ecuatoriano. El sistema judicial ecuatoriano, y no solamente lo decimos nosotros, lo dice toda la opinión pública, está completamente tomado, está en proceso de metástasis, como bien conocemos. Nuestra propuesta de la extradición es que se autorice la extradición de los ecuatorianos para que puedan ser juzgados y pagar su pena también en el extranjero, en un sistema judicial que no pueda ser permeado por estas bandas criminales, el crimen organizado, que tienen tanto poder en el país, y que efectivamente vaya esos criminales a pagar su pena como manda la sentencia, como manda la ley. Hace más de un año hubo justamente esta pregunta y los ecuatorianos votaron que no. ¿Estamos pagando las consecuencias de esa decisión que en su momento fue política, de no respaldar la consulta en ese entonces? Aquí hay que recordar algo, ¿no? Y hay que decirlo también a la ciudadanía. Las consultas populares son barómetros de medición del apoyo o no de los proponentes de la consulta. Más allá de eso, nosotros hemos dicho, aquí en esta consulta hay temas de extrema importancia que requieren la atención de la ciudadanía y sobre todo aprobar lo que efectivamente es positivo para la lucha contra el crimen organizado. Y ahí entra la extradición, la extinción de dominio, y para promover el empleo, promover el crecimiento económico, el contrato laboral por horas. Y por ejemplo, para que lo tengamos claro, hace unos minutos contábamos del caso Jaguar, que está vinculado al tráfico de drogas, del narcotráfico, este tipo de situaciones entonces de capturas que se pueden realizar en el Ecuador con la extradición ya vigente, podrían permitir que estas personas, si se comprueba que han enviado droga a Estados Unidos, puedan ser procesadas allá. O sea, tendría vinculación directa lo que hace la policía con lo que puede hacer la legislación ecuatoriana. Es muy buena tu pregunta, Lautaro. Efectivamente, cuando existen este tipo de casos en donde efectivamente hay cometimiento de delitos transnacionales, es decir, delitos que se cometen aquí y que también se están cometiendo en el extranjero, recordemos, el tráfico de drogas no es para la venta interna. El tráfico de drogas es para la venta en los mercados donde es apetecido estos productos. Por tanto, si se cometen estos delitos aquí y se cometen allá, los estados podrán pedirle al Ecuador que le extraditen a estos delincuentes y poder, como decía hace un momento, ser juzgados allá o en su defecto incluso pagar la pena en el extranjero. Estados Unidos es uno de los países que ya ha expresado con a viva voz que estaría interesado en procesar a algunos de los delincuentes que para ellos también han cometido delitos en Estados Unidos, pues, y poder ser extraditados allá. Y en ese sentido también es muy importante la extinción de dominio. Si podemos explicar un poco también a nuestra audiencia de qué se trata y si es que somos el único país que no la tenemos vigente. Bueno, ahí un tema importante, la extinción de dominio es importante porque no es la utilización de la justicia en contra de una persona, sino que es en contra del patrimonio ilícito que se ha creado, que se ha construido en base al cometimiento de delitos. O sea, regresa los bienes al Estado, o regresarían. Regresan los bienes al Estado después del proceso, así es. Pero lo más importante dentro de la extinción de dominio es que se diferencie la responsabilidad penal personal del delincuente con la condición que tiene el patrimonio ilícito para poder ser procesado, por un lado, penalmente, el delincuente buscando la sanción, buscando la pena, y por otro lado tendrá que ser juzgado el patrimonio como tal,
y por tanto no mezclar las dos. ¿Por qué? Si es que esperamos que la persona sea declarada culpable para recién en ese momento iniciar un proceso de extinción de dominio, de retirarle esos bienes, nos vamos a demorar décadas en procesarlos. Por tanto, lo importante aquí es que sea sin sentencia ejecutoriada, de tal manera que se pueda procesar personalmente al delincuente y se busque la pena del delincuente y por otro lado, paralelamente, conseguir ya retirarle los bienes ilícitos porque han sido producto de cometimiento de delitos. A las 19 horas del domingo 21 de abril se estima que el CNE dé los resultados y ya con una tendencia establecida de quién gana, si el sí o el no, en cada una de las preguntas. En el caso eventual, asambleísta, de que efectivamente gane el sí, por lo menos en una pregunta, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, ¿ya entran en vigencia o, sobre todo las que tienen que ser de reformas a las leyes, se devuelven a la Asamblea y cómo es el trámite? Para que la gente entienda cuándo se van a aplicar estas medidas en el caso de que efectivamente sean aprobadas. Allí una aclaración importante a la ciudadanía. Tiene que comprender que la consulta popular se constituye de dos partes. La primera es de un referéndum que corresponde a la modificación de las condiciones constitucionales, de las disposiciones constitucionales. Esas se aplican de manera inmediata. Es un mandato popular directo. Y la otra parte que constituye simplemente una consulta para modificar leyes. Para no ser técnico en el término, simplemente lo vamos a decir así. Esa viene con obligaciones legales que tendrá que procesar la Asamblea Nacional y el presidente de la República. ¿Cómo se hace eso exactamente, para entenderlo mejor? ¿Y en cuánto tiempo también se podría dar? Perfecta. Las preguntas que están relacionadas al plebiscito, a la pregunta, a la consulta que se está realizando a la gente, el tema de las armas afuera, del control de las armas, el tema de poderse apropiar de las armas de los delincuentes, la propia extinción de dominio es una reforma legal que hay que hacer, es un mandato para hacer una reforma legal. Las horas de trabajo, ¿no? El contrato laboral por horas también es una reforma legal, así es. Estas de aquí tiene que presentarse de acuerdo a la pregunta en un término mínimo de 60 días para poder ser procesado por parte de la Asamblea. En 60 días tendremos que tener ya el mandato completo de parte de la Asamblea cumpliendo pues con la consulta popular y los resultados positivos. Y ustedes como asambleístas no pueden modificar de ninguna manera lo que se haya entonces expresado en las urnas. O sea, no es que hay nuevos debates y que se puede proponer algo, una nueva moción, se mantiene igual. Es excelente tu pregunta, querido Lautaro. Precisamente, si hay un mandato popular de generar una ley en un sentido, la Asamblea no puede modificarla. Podrá debatir dentro de ese marco en donde ya la gente, la ciudadanía ha dicho y ha expresado claramente su opinión, pero no podrá modificarla. Porque hay un mandato popular expresado en urnas. Cuando hay un mandato popular expresado en urnas es un mandato directo y por tanto la Asamblea Nacional no puede modificarla, no puede cambiarla por más de que quisiera. Y tampoco se pueden cambiar esos 60 días. O sea, es mandato también que en ese periodo tienen que pues determinarse e implementarse el mandato popular. Sin duda alguna, ese también es un elemento importante. Si hay un término planteado por parte de la consulta popular y aprobada en las urnas, nadie podrá modificar ese mandato y tendrá que cumplirse en los 60 días que establece precisamente la pregunta correspondiente. Es decir, hasta finales de junio entonces ya estaría, ahí se cumplen los 60 días. Hasta finales de junio en las preguntas que se establecen. De consulta popular. Exactamente, de plebiscitarias que son de consulta popular. Las de referéndum, de modificación de las disposiciones constitucionales, se aplican de manera inmediata, entran en vigencia al día siguiente, apenas se publiquen los resultados y se publiquen en el registro oficial los textos definitivos que ya estarían en la Constitución. Perfecto, información importante y clara para el día domingo 21 de abril, donde accedemos a la consulta popular. Hemos conversado con el asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel. Muchísimas gracias por su presencia. Nos vamos a un corte.